Tiene la palabra la senadora Sacnún. Señor presidente, vengo con responsabilidad política, con convicción ideológica y con conciencia social a votar negativamente este proyecto que llega con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación. Escuchaba a los senadores y senadoras preopinantes, muchos de ellos planteando que en sus pueblos, en sus comunidades, les pedían que no votaran este proyecto. Y pensaba que eso no obedece a una casualidad. Eso obedece claramente a una causalidad histórica. Y luego de haber escuchado dentro de tantos argumentos la necesidad de no hacer referencia a la historia, estoy más que convencida que eso es menester, porque es necesario que los pueblos tengan memoria para no cometer los mismos errores. Y entiendo que el pueblo argentino nos pide que no votemos este proyecto porque ha logrado una enorme conciencia social, una enorme conciencia de sus trabajadores, que gracias al peronismo, que gracias a que en este país pasó el peronismo, pasó Juan Perón, Eva Perón, Néstor y Cristina Kirchner, los trabajadores han logrado tener conciencia de cuándo se van a avasallar sus derechos. Dicho esto, quiero plantear que la historia de la Argentina es también la historia de la deuda externa. Esto claramente tiene que ver con cómo se ha ido desarrollando el modelo capitalista a nivel internacional. Y la deuda externa en la historia argentina ha generado realmente una verdadera debacle, un avasallamiento de derechos, fundamentalmente de los sectores más pobres, más desposeídos de nuestra comunidad. Para no remontarme a la Baring Brothers y a otras referencias que se fueron haciendo a lo largo de esta jornada extensa, pero muy enriquecedora, quiero manifestar que a 40 años del golpe militar de 1976 es necesario plantear que ese golpe de Estado tuvo como finalidad política implantar un modelo económico de transferencia de recursos de los sectores trabajadores a los sectores más concentrados de la economía internacional, que se llevó puesto el aparato productivo de nuestro país, que se llevó puesto a las pequeñas y medianas empresas, que nos desindustrializó a los argentinos. Todos recordarán esas propagandas que nosotros, los más jóvenes, vemos que se generaban planteando que era mejor comprar lo importado que comprar lo nacional, y con eso se destruía al trabajo argentino. Para llevar adelante esa política económica hubo que forjar un instrumento que fue el terrorismo de Estado en la Argentina. Un terrorismo de Estado que se llevó la vida de 30.000 compañeros, trabajadores, estudiantes, comisiones internas enteras de las fábricas,
porque eran la resistencia a ese modelo económico de expoliación. Y se acrecentó la deuda externa y a partir de allí, a partir de esa situación, comenzamos un ciclo de endeudamiento que, gracias a la decisión política de un presidente que se llamó Néstor Carlos Kirchner, pudimos comenzar a remontar a través de una política seria, responsable de desendeudamiento, sin pedirle nada a nadie, al contrario. Pagamos al Fondo Monetario Internacional para evitar que su permanente acoso nos impusiera, lamentablemente, políticas de ajuste tras políticas de ajuste. Pero a su vez generamos un proyecto político, económico, social, de recomposición del tejido de nuestra comunidad, del cual me siento orgullosa. Y entiendo que tengo que decirlo en este recinto en nombre de tantísimos compañeros y compañeras que se sienten perseguidos ideológicamente porque pareciera que quieren borrar de un plumazo 12 años de historia argentina en el cual invertimos, para tirar algunos números y ya me queda poco tiempo, en 12 años 107.000 millones de dólares en obras de infraestructura y de desarrollo productivo, de los cuales 27.000 millones de dólares provinieron del BID, de la Corporación Andina de Desarrollo, del Banco de Desarrollo de China. Invertimos 29.000 millones en obras de desarrollo como Embalse, como Atucha, como ARSAT, a 15 años y a una tasa del 6%. Esto hay que decirlo, porque escuchamos que nos habíamos caído del mundo, y la verdad que no nos caímos del mundo. Lo que hicimos fue relacionarnos con dignidad con el mundo, recuperando soberanía política. Lo mismo que hizo Perón, cuando en el año 1947 declaró la independencia económica del país para que en 1952 nos desendeudáramos definitivamente. Juan Perón decía que la independencia económica era central para un país, que a partir de la independencia económica se podía construir soberanía política y justicia social, porque de esa manera podíamos distribuir la renta entre los trabajadores y los sectores nacionales que aportaban a la misma. No he escuchado de este gobierno nacional un proyecto claro de inversiones que puedan generar una tasa de retorno en divisas que garanticen el pago de un nuevo ciclo de endeudamiento. Entiendo la situación de nuestros gobernadores, pero también entiendo que nos están llevando a un nuevo ciclo vicioso de endeudamiento que va a ser nada más ni nada menos que una bomba de tiempo para las provincias. Esto significa la federalización del ajuste, que va a hacer inviable las economías de las provincias argentinas. Sin un proyecto de inversión productiva que mejore nuestra capacidad exportadora, no vamos a poder pagar las deudas que se van a contraer. Entendemos que las inversiones deben ser realizadas para poder mejorar nuestras economías regionales, para poder darle mayor competitividad. Pero a partir del 10 de diciembre se ha puesto en marcha un plan económico que claramente tiende a desproteger a los trabajadores. Despidos, una canasta de alimentos que cada día es más cara,
Escuchaba a una senadora propinante que hablaba de que tenemos capacidad productiva para 400 millones de personas en carácter de alimentos. Y me pregunto, ¿por qué en la Argentina los alimentos son cada día más caros? Se ha generado una devaluación que no era la que proponía nuestro candidato Daniel Scioli. Lo acompañé en la campaña planteando un programa de desarrollo, una agenda de desarrollo, porque eso también son los derechos humanos. Los derechos humanos a un trabajo digno, a una vivienda digna, a la educación pública, a la salud pública. Claro que creemos que hay que arreglar, pero hay que arreglar en forma digna, sin avasallar los derechos del pueblo argentino. En mi provincia se están produciendo muchísimos despidos a raíz de la quita de retenciones a las mineras Arzinc en el cordón industrial del Gran Rosario, concretamente en Granadero Baigorria, despidió a 400 trabajadores. La metalmecánica está en crisis. La lechería está en crisis. Necesitamos políticas activas del Estado. Necesitamos un Estado presente. Por eso, señor presidente, me opongo a este proyecto. Entiendo que se podría haber llevado adelante un acuerdo más justo, más equitativo, en condiciones razonables. Y voy a hacer mías las palabras de ese general, Manuel Belgrano, que en la Villa del Rosario enarboló la bandera argentina y cuando juró esa bandera dijo que su única visión, su único anhelo era no buscar el concepto de los demás, sino el concepto de su propia conciencia, que era con la que vivía cada instante de su vida y no quería que le remordiera. Muchas gracias. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra.